Capítulo 20. La Iglesia Reformada, tercera parte. La Contrarreforma, líderes del periodo. No mucho después que empezó la Reforma, la Iglesia Católica Romana realizó un poderoso esfuerzo a fin de recuperar el terreno perdido en Europa, destruir la fe protestante y promover las misiones católico-romanas en países extranjeros. A este movimiento se le llama la Contrarreforma. La reforma dentro de la Iglesia se intentó hacer mediante el Concilio de Trento, convocado en 1545 por el Papa Pablo III. Su principal objetivo fue investigar y poner fin a los abusos que propiciaron el surgimiento de la Reforma. El concilio se reunió en diferentes tiempos y en más de un lugar, aunque por lo general se reunía en Trento, Austria, a 122 kilómetros al noroeste de Venecia. Se componía de todos los obispos y abades de Venecia. Duró casi 20 años a través de los reinados de 4 papas, de 1545 a 1563. Se tenía la esperanza que la separación entre católicos y protestantes se pudiera arreglar y la Iglesia volviera a unirse, pero esto no pudo efectuarse. A la larga, se hicieron muchas reformas y se establecieron definitivamente las doctrinas de la Iglesia. Incluso los protestantes admiten que los papas, después del Concilio de Trento, fueron mejores que muchos de los que gobernaron antes. El resultado del concilio puede considerarse como una reforma conservadora dentro de la Iglesia Católica Romana. Una influencia muy poderosa en la Contrarreforma fue la Orden de los Jesuitas, que en 1534 estableció un español, Ignacio de Loyola. Esta era una orden monástica caracterizada por la combinación de la más estricta disciplina, intensa lealtad a la Iglesia y a la orden, profunda devoción religiosa y un marcado esfuerzo para ser prosélitos. Su propósito principal era combatir el movimiento protestante con métodos públicos y secretos. Llegó a ser tan poderosa que se acarreó la oposición más severa aún en los países católicos romanos. Se suprimió en casi todos los estados de Europa y por decreto del Papa Clemente XIV en 1773 se prohibió en toda la Iglesia. Sin embargo, por un tiempo continuó en secreto, después abiertamente, y al final los papas la reconocieron de nuevo. Ahora es una de las fuerzas más potentes en esparcir y fortalecer la Iglesia Católica Romana por todo el mundo. La persecución activa fue otra arma empleada para apagar el creciente espíritu de la Reforma. Es cierto que los protestantes también persiguieron, incluso hasta muerte, pero generalmente su motivo era más político que religioso. En Inglaterra, la mayoría de los que murieron fueron católicos que conspiraron contra la reina Isabel, mientras que en el continente cada gobierno católico romano procuraba extirpar la fe protestante mediante la espada. En España se estableció la Inquisición y se torturaron y quemaron un sinnúmero de personas. En los Países Bajos, los gobernantes españoles se propusieron dar muerte a todos los sospechosos de herejía. En Francia, en 1572, el espíritu de persecución llegó a su apogeo con la matanza del día de San Bartolomé, que se prolongó por varias semanas después. Según cálculos, se cree que perecieron de 20.000 a 100.000 personas. Estas persecuciones en los países en que el protestantismo no dominaba en el gobierno no solo retardaron la marcha de la Reforma, sino que en algunos de ellos, sobre todo en Bohemia y España, la aplastaron. Los esfuerzos misioneros de la Iglesia Católica Romana deben reconocerse como una de las fuerzas de la Contrarreforma. En su mayor parte, estos esfuerzos los dirigían los jesuitas. Trajo como resultado la conversión de todas las razas nativas de América del Sur, México y gran parte de Canadá. Asimismo, en el establecimiento de grandes misiones en la India y los países circunvecinos por San Francisco Javier, uno de los fundadores de la orden jesuita. Las misiones católico-romanas en los países paganos empezaron siglos antes
que las misiones protestantes y han aumentado grandemente el número y poder de dicha iglesia. En 1618, un siglo después de iniciada la Reforma y como resultado inevitable de intereses y propósitos opuestos de los estados reformados y católicos de Alemania, comenzó una guerra que a la larga enroló a casi todas las naciones europeas. En la historia se le conoce como la Guerra de los 30 años. Rivalidades políticas y religiosas se vieron involucradas y estados de la misma fe a veces estaban en bandos contrarios. La lucha siguió por casi una generación y toda Alemania sufrió en forma inconcebible. Al final, en 1648, la Gran Guerra terminó con la Paz de Westfalia, que fijó los linderos de los estados católicos romanos y protestantes de la manera que han continuado hasta hoy. De modo que puede considerarse que el final del periodo de la Reforma ocurrió en este momento. En una época tan importante, comprendiendo tantos países y repleta de tan grandes resultados, necesariamente hubo muchos líderes tanto del lado reformado como del católico romano. Solo podemos citar unos cuantos en nuestro breve relato del movimiento. Desiderio Erasmo nació en Rotterdam, Holanda, en 1466. Fue uno de los eruditos más grandes del periodo del Renacimiento y de la Reforma. Lo educaron y ordenaron en un monasterio, pero en 1492 abandonó el sacerdocio y se dedicó a la literatura. En diferentes épocas vivió en París, Inglaterra, Suiza e Italia, pero por lo general su hogar estuvo en Basilea, Suiza. Ya antes de comenzar la Reforma era un crítico inflexible de la Iglesia Católica Romana. Esto se ve en muchas de sus obras, de ellas las que más circuló fue Elogio de la Locura. Su mayor y más valiosa obra fue su edición del Nuevo Testamento en griego en una traducción latina. A pesar de que Erasmo hizo tanto como cualquier hombre de su época en la preparación para la Reforma, nunca se unió al movimiento. Por fuera siguió siendo católico y criticó a los reformadores con tanta agudeza como lo hizo con la Iglesia antigua. Murió en 1536. Es indiscutible que la figura principal del periodo fue Martín Lutero, el fundador de la civilización protestante. Nació en Eisleben en 1483, hijo de un minero quien con gran esfuerzo le envió a la Universidad de Erfurt. Lutero aspiraba a ser abogado, pero de repente escuchó el llamamiento para la carrera de monje y entró al monasterio agustino. Lo ordenaron al sacerdocio y pronto llamó la atención por su habilidad. En 1511 lo enviaron a Roma y regresó desencantado por lo que allí vio de mundanalidad y maldad en la iglesia. En ese mismo año empezó su carrera de reformador atacando la venta de indulgencias o de perdón de pecados y, como ya vimos, clavó sus tesis en la puerta de Wittenberg. Cuando lo excomulgaron, citaron a Roma y el Papa León X lo condenó en su ausencia, quemó la bula o decreto papal en 1520. El 18 de abril de 1521 dio su célebre respuesta en la Dieta de Worms, cuando iba de regreso a su hogar y debido a que corría el peligro de que sus enemigos lo asesinaran, sus amigos lo capturaron y escondieron en el castillo de Wartburg por casi un año. Aquí se dio a la tarea de traducir el Nuevo Testamento al alemán. Al regresar a Wittenberg, volvió a asumir la dirección de la Reforma. En 1529 se hizo un esfuerzo para unir a los seguidores de Lutero y de Zwinglio, pero sin éxito alguno debido al espíritu firme e inflexible de Lutero. Fue autor de muchos escritos que circularon en toda Alemania, pero el más influyente de todos fue su incomparable traducción de la Biblia. Murió mientras visitaba el lugar de su nacimiento, Eisleben, el 18 de febrero de 1546, a los 63 años de edad. Juan Calvino, el teólogo más grande del cristianismo desde San Agustín, obispo de Hipona, nació en Noyon, Francia, el 10 de julio
de 1509 y murió en Ginebra, Suiza, el 27 de mayo de 1564. Estudió en París, Orleans y Bourges. En 1528 abrazó las enseñanzas de la Reforma y lo desterraron a París. En 1536 publicó en Basilea sus Instituciones de la religión cristiana, que llegaron a ser la base de la doctrina de las iglesias protestantes, excepto la luterana. En 1536 huyó a Ginebra, donde vivió con la interrupción de unos cuantos años de destierro hasta su muerte. Su academia protestante, que fundó con Teodoro Beza y otros reformadores, llegó a ser uno de los principales centros del protestantismo en Europa. Las teologías calvinista y luterana poseen características racionales y radicales que han inspirado los movimientos liberales de los tiempos modernos, tanto en el Estado como en la Iglesia, y han contribuido poderosamente al progreso de la democracia en todo el mundo. Thomas Cranmer puede considerarse el líder de la Reforma inglesa por su posición como el primer protestante a la cabeza de la Iglesia. Cuando era joven, le agradó al rey Enrique VIII porque sugirió que se apelara a las universidades de Europa sobre la cuestión del divorcio del rey británico. Prestó servicios a Enrique VIII en varias embajadas y lo nombraron arzobispo de Canterbury. Aunque progresista en sus ideas, era también tímido y flexible, ejerciendo su influencia para medidas moderadas de reforma en la Iglesia en vez de radicales. Durante la menoría del rey Eduardo VI fue uno de los regentes y pudo adelantar la causa del protestantismo. El servicio mayor de Cranmer fue haber sido uno de los compositores del libro de oración común y escritor de casi todos los artículos de religión. Con el ascenso de la reina María, lo depusieron de su arzobispado y lo encarcelaron. Bajo el peso del sufrimiento se retractó de sus opiniones protestantes con la esperanza de salvar su vida, pero lo condenaron a morir en la hoguera. Antes de su martirio en 1556, renunció a su retractación y murió valientemente, extendiendo en el fuego su mano derecha, con la cual había firmado su retractación para que fuese la primera en arder. Juan Knox fue el fundador de la Iglesia escocesa y bien se le ha llamado el padre de Escocia. Nació en 1505 y cerca de ese año en la Baja Escocia. Recibió su educación y ordenación para el sacerdocio en la Universidad de San Andrés, pero en lugar de entrar al pastorado ejerció como maestro. No fue sino hasta que tenía 42 años de edad, alrededor de 1547, cuando abrazó la causa de la Reforma. Los aliados franceses de la reina regente lo apresaron junto a otros reformadores y lo enviaron a Francia, donde sirvió en las galeras. Sin embargo, le dieron la libertad y pasó algunos años desterrado en Inglaterra bajo el rey Eduardo VI y después del ascenso de la reina María en Europa continental. En Ginebra conoció a Juan Calvino y adoptó sus ideas tanto en doctrina como en gobierno de la Iglesia. En 1559 volvió a Escocia y de inmediato se convirtió en el líder, casi el gobernante absoluto de la Reforma en su país. Logró que la fe y orden presbiterianas alcanzaran importancia suprema en Escocia y dirigió una reforma más radical que en ningún otro país de Europa. Murió en 1572. Mientras su cuerpo descendía a la tumba, Morton, el regente de Escocia, lo señaló diciendo: «Aquí yace un hombre que nunca tuvo temor». Entre los grandes hombres de este periodo, al menos deben citarse dos de los más eminentes en el lado católico romano. Uno de ellos fue Ignacio de Loyola, español, nació en 1491 o 1495 de una familia noble en el castillo de Loyola, de donde tomó su nombre. Hasta los 26 años de edad fue un soldado valiente, aunque disoluto. Pero después de una grave herida y de una larga enfermedad se dedicó al servicio de la Iglesia. En 1534 fundó la Sociedad de Jesús, más conocida como los Jesuitas,
la institución más poderosa de los tiempos modernos para la promoción de la Iglesia Católica Romana. Sus obras fueron muy pocas, entre ellas está la Constitución de la Orden, que prácticamente no se ha alterado hasta la actualidad, y sus cartas y ejercicios espirituales, una obra que a pesar de ser pequeña ha sido gran influencia no solo entre los jesuitas, sino también en todas las órdenes religiosas católicas. Ignacio de Loyola debe reconocerse como una de las personalidades más notables e influyentes del siglo XVI. Murió en Roma el 31 de julio de 1556 y lo canonizaron en 1622. San Francisco Javier nació en 1506 en la sección española de Navarra, en ese tiempo un reino independiente en ambos lados de los Pirineos. Fue uno de los primeros miembros de la Sociedad de Jesús y tomó como su obra el Departamento de Misiones Extranjeras, de lo cual llegó a ser el fundador moderno. Estableció la fe católico-romana en la India, en la isla de Ceilán, Japón y otros países del lejano oriente. Comenzaba su trabajo en la China cuando murió de repente de una fiebre en 1552 a los 46 años de edad. Durante su corta vida efectuó la conversión de millares de paganos y siguió después de su muerte. Como resultado de sus planes y labores, los católicos romanos en el Oriente ahora constituyen muchos millones. En toda su vida, Javier demostró un espíritu manso, tolerante y generoso que ha hecho su memoria querida tanto para protestantes como para católicos.